¿Me dice el nombre de este personaje? Johann Carl Friedrich Gauss. ¿Su fecha de nacimiento? 30 de abril de 1777. ¿La nacionalidad? Alemán. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Fue matemático, astrónomo y geodesta. Es considerado el príncipe de los matemáticos y el matemático más grande desde la antigüedad. Mire usted. En 1809 lo nombraron director del observatorio de Gotinga, su ciudad natal. Don Gauss fue el primero en describir cómo calcular la órbita de un planeta y cómo refinarla gracias a sus conocimientos matemáticos. Mire usted. La ley de Gauss o teorema de Gauss es una de sus contribuciones más importantes en el campo del electromagnetismo, ya que de ella derivarían 2 de las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Tiene algún cráter? Sí, claro que lo tiene. ¿Cómo no va a tener un cráter el joven Gauss? Un cráter también marginal, como nos pasó la semana pasada. Ahí cerca del borde de la Luna, mirando desde Tierra del Fuego, hay que mirar a la izquierda un poquito para abajo, como abajo de la pera del conejo, una cosa así. ¿Se lo ve así de rápido y de simple? No, al cráter hay que tener no. una lente. Hay que tener un telescopio. Una Pero super lente. es un antiguo cráter, hoy ya es una planicie con una pared en sus bordes de 177 kilómetros de diámetro. Imaginemos, ¿no?, el tamaño del meteoro que impactó ahí, ¿no? Pero bueno, nombrado en honor de Gauss, tiene varios mini cráteres satélites y no tan satélites. Dentro de la misma planicie hay varios cráteres que también por extensión tienen el nombre de Gauss, acompañado por una letra A, B, C, D, E, F, hasta la H, si mal no recuerdo. Así 3/4 de abecedario. Allí está el homenaje a Gauss, que realmente su contribución obviamente viene a partir de las matemáticas. Siempre se lo considera como uno de los genios matemáticos de la humanidad. Alfredo decía cuando se le tomó ahí el acta Sí. al escribiente, decía que era el príncipe de las matemáticas. Yo ¿Por creo qué? que más que el príncipe debe ser el rey. Es el rey. Sí, porque todas sus contribuciones variadas a distintas ramas de la ciencia, ¿no?, a la física, a la astronomía, parten de una exquisita matemática aplicada a problemas que había que resolver en ese momento. Y uno de los problemas astronómicos que había que resolver en su momento, bueno, arranco un poquito antes, a los 15 años, para ver como prueba de su genialidad matemática, a los 15 años se puso a pensar sobre los polígonos regulares de 17 lados, ¿no? En aquel entonces no había WhatsApp, José Luis. Por eso a los 15 años adolescente tenía de la 15 cabeza años pensando. puede pensar, claro, en polígonos regulares de 7 lados, y encontró que no solo encontró que era posible construirlo con un compás y una regla, sino que además demostró el porqué, ¿no? Ajá. Y ahí está la verdadera genialidad, porque en esa demostración había conceptos profundos del álgebra conocida hasta ese momento y también yo diría que por conocerse, ¿no? ¿En qué época fue esto? ¿En qué año? Él tenía 15 años, 1792. Ah, caramba, viejito. Todavía no habíamos pasado la Revolución de Mayo y ya Gauss estaba haciendo estragos con sus matemáticas. Y su tesis doctoral, él perteneció a una familia humilde, pero enseguida tanto su madre como sus maestros se dieron cuenta de esa capacidad, esta singularidad que tenía para las matemáticas, y por lo tanto lo recomendaron a cierto duque, conde, que fue quien financió sus estudios, ¿no? Estas cosas que se daban en esa época, buscaban una especie de tutor. O mecenas. ¿No? Y bueno, obviamente al conde el negocio le salió muy bien, porque gracias a su apoyo, una de las mentes más brillantes que dio la humanidad tuvo el desarrollo que tuvo, ¿no? Y te decía, uno de los problemas astronómicos que se habían dado era que, bueno, en 1801 el padre Piazzi había descubierto este cuerpo extraño, que no era un cometa, no era un planeta. Lo descubre en Sicilia, en el observatorio que él dirigió o dirigía, y luego se pierde. Nunca más, no lo ven más. No lo ven más por unos meses. Gauss se hace de las observaciones de Piazzi,
calcula una órbita. Hay que pensar que Piazzi lo habrá observado como mucho una semana. Y pensemos lo siguiente, ¿no? Pensemos en un planeta, por ejemplo, que orbita alrededor del Sol en un año, en 2 años. Claro, meses, le calcula un tiempo. Claro, imaginemos a Marte, que tarda bastante más de 2 años, y si lo observamos una semana, hemos observado un pequeñísimo arco de su órbita. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Si lo observáramos una mandarina de 2 años, un gajo. Si lo observamos 2 años, observamos casi toda su órbita. Si lo observamos unos días, un pequeño arquito de órbita, más los errores observacionales. Bueno, Gauss encuentra un método para, a partir de observar pequeñísimos arcos, calcular la órbita completa. Calcula la órbita completa de este nuevo cuerpo en el sistema solar, lo da a conocer, y un astrónomo alemán, tomando en cuenta las coordenadas predichas por Gauss, apunta el telescopio y ahí estaba. Y lo encontró. Y ahí empezó un debate muy interesante, que un poco lo dejan de lado a Gauss porque era un debate sobre la naturaleza de este cuerpo. El padre Piazzi, en ese momento, si no eran estrellas, era planeta o era cometa. No había más opciones. No había más opciones, pero acá aparece una cuarta opción. Y no era un ovni. Y Piazzi opta por denominarlo en principio algo así como planetoide o cometoide. Pero Herschel, que también se involucra en la discusión, esto no era por correo electrónico. No, me carta imagino. Va, carta viene, varios meses. Y a caballo, probablemente. Sí. En carruaje. Con suerte, sí, claro. Si era expreso, a caballo, si claro, no, iba en carreta. En carreta, muy bien. Como opera hoy ciertos servicios. No pasaron tantos siglos entonces. Claro. Bueno, carta va, carta viene. Herschel, que incluso es gracioso porque habla de la dignidad que debía tener este nuevo cuerpo. Decía, si se lo llama planeta, va a estar disminuido respecto a sus compañeros porque es mucho más chiquito. Claro. Así que él propone, Herschel, el nombre de asteroide. ¿Y de ahí viene el término? Y de ahí viene, pero se usó durante mucho tiempo. La verdad que se usó mal, porque quien tenía razón en este caso era Piazzi. Hoy se llama pequeño planeta, ¿no? Porque es más cercano a un planeta que el asteroide sería algo así como falso astro, ¿no? Es más cercano a un planeta que a una estrella, entonces el concepto de Piazzi era erróneo. Volviendo a Gauss, ¿no? Pero todo esto lo desata Gauss con su predicción de dónde va a estar Ceres, que así se llamaba este pequeño planeta o asteroide en ese momento. Asteroide es un nombre muy lindo, pero bueno, pequeño planeta se acerca más a lo que... Descriptivo. A lo que el cuerpo es, exactamente. Y el nombre de esta proyección, proyección que Gauss determina, ¿lleva algún nombre de teoría o en particular? Bueno, se denomina, digamos, cálculo de órbita, pero lo que Gauss desarrolla, además, es una cosa importantísima que se usa y se seguirá usando por los siglos de los siglos, que es un método que se llama de los cuadrados mínimos, ¿no? Sí, así. ¿Así? Así, cuadrados mínimos. ¿Por qué? Porque a veces, en muchos casos, en todas las ciencias y en todas las ramas de la actividad, principalmente las ciencias duras, la ingeniería, tenemos el caso de la meteorología, obviamente en la física, en la geofísica, tenemos el caso de que tenemos una cantidad redundante de observaciones, Sí. Y las variables que hay que obtener a partir de esas observaciones son bastante menos que las ecuaciones que nos pueden formar, que se pueden formar, ¿no? Hay que ir como despejando. Como que tenemos mucho más información de la que necesitamos. Pero por otro lado, y esta idea original no es de Gauss, sino del padre Boscovich, unos pocos años antes de que nazca Gauss, 1770, era que que mejor, si tenemos más observaciones, vamos a mejorar estadísticamente la determinación. Algo así como decir, es mejor hacer un promedio sobre muchos valores que hacer un promedio
sobre pocos valores o tener un solo valor, claro, ¿no? Gauss desarrolla esta idea y desarrolla el método de los cuadrados mínimos, donde dice que el valor más probable de la variable que se busca determinar es aquel que hace mínimo la suma de los cuadrados de los errores, ¿eh? Ajá. Y eso se usó y se seguirá usando por los siglos de los siglos, ¿no? Es una contribución inmensa de Carl Friedrich Gauss, ¿no? Lo mismo pasó con la física, lo que decía Alfredo en la grajea, ¿no? Sus contribuciones tanto a la astronomía, que fueron enormes, como a la matemática, siempre fueron digamos, a caballo, hablando de medios de locomoción de la época, de desarrollos matemáticos que luego influyeron muchísimo en la historia de la ciencia y de la humanidad, por supuesto. Mientras hablabas de Johann Friedrich Gauss, me tomé el atrevimiento de tratar de buscar una imagen, y vos sabés que desde el año 1989 forma parte es la cara visible de los billetes de 10 pesos de marcos alemanes. Ah, qué bueno. Mientras nosotros ponemos horneros, en otros países siguen rindiendo honor a... Homenaje. Y además otra reflexión que tuve, digamos, cuando refrescaba la historia de Gauss, era que, digamos, está bien, él tenía una inclinación natural, pero como que estaba claro que si sabía matemática iba a tener un futuro económico importante.